En casa de Herrero. Es Radio. Bueno, quedan, amigos, 19 minutos para que sean las 10 de la noche, las 9 en la Comunidad Canaria. Hay que hablar de economía, todo vinculado al coronavirus. Últimamente no podemos hablar de otra cosa. Antes está aquí Juan Ramón Rayo, pero ya conozco, porque viene todas las semanas, cuál es más o menos su estado de ánimo. Quiero cotejar el de su adversario eléctrico hoy, don Javier Santa Cruz. Bienvenido, buenas noches. Muy buenas noches, don Luis. Optimismo de 1 a 10. 8. ¿Tanto? O sea, que tú eres la antítesis de Juan Ramón. Don Juan Ramón, bienvenido, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Y cómo es posible que dos personas que saben tanto de economía y que han acreditado sentido común a la hora de analizar la realidad estén en posiciones tan absolutamente antagónicas? Quizá tengamos expectativas distintas. ¿Y dónde radicaría la diferencia? ¿Por qué eres tan optimista, Javier? Bueno, porque esto es una cosa que ya hemos vivido en varias ocasiones a lo largo de los últimos 20 años. O sea, esta es la quinta, si no recuerdo mal, epidemia que hemos tenido, y no es precisamente además la que más mortalidad ha dejado. La de tanto la gripe aviar como el SARS en 2003 y 2006 fueron más mortíferas, o sea, la tasa de mortalidad fue mayor. Y estas cosas duran lo que duran. Y los virus, igual que cualquiera que pasa una gripe, que pasa una neumonía o que pasa una bronquitis, o algunos que son pacientes crónicos saben perfectamente de lo que hablamos, son cosas que con un tratamiento y con unos cuidados pues se pasan. Entonces yo creo que, vamos, de esto básicamente hay que fijarse, y la torpeza en este caso muchas veces de la mayor parte de Europa ha sido no fijarse en el caso y en el antecedente más claro, que es el chino. Entonces en China esto ha durado 1 mes y medio, y ese mes y medio pues evidentemente ha sido duro, o sea, no ha sido nada fácil. Lo que ocurre es que lo que hay que plantearse es, en primer lugar, si estamos tomando las medidas correctas, sobre todo en materia de coordinación de las políticas económicas, fiscales y monetarias, que eso yo creo que es evidente que no. Y en segundo lugar, cuáles son los planes en este caso de los ciudadanos, cuando se les pide, por ejemplo, pues que no salgan de sus casas, que no vayan no sé qué. Entonces no tiene ningún sentido que seamos tan extraordinariamente pesimistas viendo colas en los supermercados y cerrando colegios y cerrando espacios públicos, y luego pues te encuentras los bares llenos. O sea, ahora mismo que está jugando el Atlético de Madrid, pues tenemos a medio Madrid en la calle, con lo cual... Ya hay 3.000 madrileños desplazados al Reino Unido de manera absolutamente absurda. Creo que justamente por eso hay que ser muy pesimista, ¿no? Porque obviamente si aquí se hubiesen adoptado medidas como las de Wuhan o similares, porque quizá las de China fueron extremadamente duras, pero tenemos el caso de Corea del Sur, que sin tanta dureza ha conseguido algo similar, incluso el caso de Hong Kong, Singapur o Japón, que, de nuevo, con medidas duras y con una población mentalizada. Ya lo expliqué aquí en Hong Kong la gente estaba encerrada en sus casas, no porque la autoridad de Hong Kong hubiese ordenado que se quedara en sus casas, sino porque entendieron la gravedad de la situación. Entonces, claro, si combinamos unas medidas políticas que no llegan, que son insuficientes, sobre todo dado que la población no reacciona, tenemos una población ante una pandemia ya que se va a seguir contagiando. Es decir, me preguntabas, Luis, ¿por qué estás pesimista o por qué estás inquieto? Hombre, estaría más inquieto si aún no se hubiese hecho absolutamente nada y se siguiera banalizando la gravedad de la situación desde las autoridades. Pero es que las autoridades han empezado a reconocer la gravedad, porque si no, no tomarían las medidas, pero primero son medidas insuficientes y segundo, la gente no lo interioriza. Entonces, ahí el riesgo, ¿cuál es? ¿Es una infección vírica más? Depende cómo lo queramos ver, ¿vale? Sí, su tasa de letalidad a lo mejor no es del 60% como el ébola, eso está claro, pero es una enfermedad que genera entre un 10 y un 20% de necesidades de cuidados intensivos en los hospitales, y no tenemos esa infraestructura. En Lombardía, lo comentábamos antes a micrófono cerrado, los servicios sanitarios ya han colapsado, están absolutamente desbordados. Y en Lombardía la tasa de letalidad ahora mismo, y seguirá subiendo, o sea, aunque si no hay nuevos contagiados seguirá subiendo porque sigue habiendo mucha gente en estado crítico, la tasa de letalidad en Lombardía es del 8%. Vale que podemos decir que a lo mejor no todos los casos están diagnosticados y que por tanto es menor. Bueno, podría ser.
Hoy el director del CDC estadounidense ha dicho que él, contándolo todo, incluyendo a todos aquellos que él considera que son asintomáticos y que por tanto amplían el denominador y bajan la tasa de letalidad, considera que como poco la tasa de letalidad del coronavirus es del 1%. 10 veces más que la de la gripe. Y la gripe es un virus que no infecta a la totalidad de la población. Aquí, si no adoptamos medidas duras, Merkel lo ha dicho, y además no es que lo haya dicho Merkel, es que Reino Unido está trabajando con esa hipótesis, es que Estados Unidos está trabajando con esa hipótesis, se puede llegar a infectar el 60, 70 u 80% de la población. Bien, si se infecta el 80% de la población y tiene una tasa de mortalidad del 1 con servicios sanitarios funcionales, sin servicios sanitarios funcionales será mayor, ¿qué estamos diciendo? ¿Que se va a perder cerca del 1% de la población? Eso es una tragedia humana y social. Vamos a ver, si con medios muchísimo más precarios, con un país que además incluso en términos territoriales no está plenamente integrado y con unos rudimentos en materia de prevención y en materia de cuarentenas y de tratamientos como han sido China, es algo que ha dejado una tasa de mortalidad que no ha llegado al 1%, hombre, yo creo que hay que ser un poco más, hay que rebajar las expectativas negativas, y sobre todo cuando los episodios anteriores, la gripe aviar tenía una tasa de mortalidad del 4%, el SARS tenía una tasa de mortalidad del 3%. Es decir, estamos hablando de unas tasas más bajas, porque además, y esto afortunadamente en los últimos días está volviendo a salir en los medios, lo explica muy bien el doctor Badiola, dice, mire, esto es una cuestión de que estos virus de origen animal que se trasladan a las personas, también las propias personas a lo largo de los años, virus de esa misma familia han ido evolucionando, y eso evidentemente la reacción que tiene el ser humano es distinta. Por ejemplo, una de las cosas que es muy notable en este asunto es que hay una parte prácticamente blindada de la población mundial, y en este caso de la población europea y española, que son los niños. Bueno, no sé si la palabra blindada es exactamente... Bueno, vamos a ver, porque haya 100 casos, es que aunque hubiera 200 casos o 500 o 1000, en torno a 47 millones de habitantes, hombre, me parece que es exagerar demasiado. Entonces, habrá que ver aquí, en primer lugar, o sea, yo creo que aquí lo relevante no es tanto el número de contagiados, que puede haber muchos, los que sean, ¿no? No es el número de contagiados, sino de los que se contagian, quiénes sobreviven y quiénes no. Entonces, ahora mismo, la estadística que tenemos encima de la mesa es que el número de supervivientes, el porcentaje de supervivientes es enorme, es abrumador. Y entonces, y además, con un foco muy concreto de incidencia de esto, que es en las personas mayores. Con lo cual, por todo eso, yo creo que hay que racionalizar el miedo que se ha instalado desde la semana pasada. Y sobre todo, el problema del miedo, especialmente en no querer abordar ese miedo, ese pánico por parte de los gobiernos y por parte de los bancos centrales. O sea, un caso hoy, pero un caso de un mensaje creíble y que además la sociedad lo ha comprado, es cuando actúan en bloque el gobierno británico y el Banco de Inglaterra. Dicen, vamos a ver, señores, esto es una crisis de corto plazo, que hay que asumir, que hay que ajustarse y que hay que pasarla lo mejor que buenamente se pueda. Punto. Es decir, si eso se hace de forma coordinada, como ya ha pasado otras veces a lo largo de la historia, entre Europa, o sea, la convocatoria del G20, es decir, la cantidad de organismos que tenemos en ese sentido. De hecho, el discurso de Christine Lagarde era más de cuando estaba en el FMI que de ser presidenta del Banco Central Europeo. Pues hombre, eso es lo que necesitamos, es decir, la acción coordinada que haga que vacunes el pánico, y que es un pánico como todos los fenómenos irracionales, que se extiende de forma innecesaria. Primero, la tasa de mortalidad en China no es del 1%. Es decir, en China han muerto 3.158 personas sobre 81.000 casos. Es decir, está en torno al 4%. Diagnosticados. Sí, claro, pero es que los que tenemos son los diagnosticados. Por tanto, es una tasa de letalidad alta. En Lombardía estamos hablando del 8%. Porque la tasa de China es una tasa con el sistema sanitario no colapsado. China construyó varios hospitales justamente para que no colapsara y trasladó a 44.000 médicos del resto del país. Lombardía está desbordada. Y el problema es que ese desbordamiento se puede dar también en Madrid y en España.
de hecho, si la gente no tiene miedo, y por eso yo no estoy de acuerdo en... Es decir, la gente no tiene que tener más miedo del que debe tener, pero debe tener miedo, claro que sí, porque si no tenemos miedo la gente no reacciona, y lo que decíamos antes, la gente sigue yendo al bar. ¿Y por qué va al bar? Porque no está asustada, porque no es consciente de las consecuencias que puede tener ese tipo de acción. Entonces, que se te muera, aunque sea en los tramos mayores de la población, en los tramos más altos, que tampoco, es decir, la mitad de los pacientes ingresados en la UCI de Lombardía tienen menos de 60 años. Por tanto, sí, a partir de los 50... Sí, bueno, pero que quiero decir, el capital humano que tienes concentrado entre los 50 y los 70 años no es un capital humano nada despreciable. También estás hablando, además, no lo olvidemos, de personas jóvenes que tengan otras condiciones previas, también los pierdes, o también tienes el riesgo de perderlos. Fumadores tienen el doble de riesgo de letalidad que los no fumadores, y cualquier otra persona perfectamente válida que tenga a lo mejor algún problema pulmonar, aunque sea joven, también corre un riesgo muy alto. Pero eso pasa en cualquier enfermedad, sí, que tienes una mayor propensión. Pero es que esta enfermedad es mucho más contagiosa que todas las demás. Es que esa es la diferencia. Es decir, vale que la tasa de letalidad a lo mejor no es mayor que la del SARS, no lo es. Bueno, habrá que verlo en última instancia porque todavía sabemos muy poco de este virus. Pero es que sí sabemos que es tremendamente más contagiosa. Y además tiene otra característica con respecto al SARS que la hace más peligrosa, que es que el SARS era totalmente sintomático, es decir, no había transmisión asintomática. Aquí sí, y por tanto es mucho más difícil de frenar, porque hay gente que está contagiada, que está contagiando y no lo podemos saber y no la podemos aislar si no le realizamos el test. Entonces, creo que es una amenaza muy seria que puede provocar... Bueno, es que, claro, si estamos hablando, aunque sea una tasa de letalidad del 1... que probablemente sea una estimación baja, si infecta al 60, 70, 80%, estamos hablando de que perdemos al 1% de la población. Dejadme que traslade el debate a la parte, digamos, económica, porque si no, consumiremos el poco tiempo que nos queda y no veremos si al menos hay consenso. Decía Javier, Juan Ramón, hace un instante, que él considera que no se están tomando las medidas económicas y fiscales necesarias para hacer frente de manera razonable a la situación creada. ¿Tú estás de acuerdo con eso? A ver, es que tampoco sé muy bien qué medidas se pueden tomar. O sea, sí que hay algunas que se pueden tomar, desde luego, pero entendamos la naturaleza del problema. Si la economía se para, como China la ha parado, por cierto, China la ha parado 2 meses y aún no la ha puesto en marcha otra vez. Y ya está. Está empezando a arrancar, pero las medidas de cuarentena en Hubei siguen tal cual. Pero es que el porcentaje de lo que supone, sí, claro, lo que supone esa provincia, claro, claro, pero precisamente porque no se ha infectado el conjunto. El tema es, si en España, en Italia, en Francia, en Alemania se reproduce la situación de la provincia de Hubei, sabemos que en 2 meses no se reactiva la economía. Y probablemente en 3, 4, o como ha dicho hoy Fernando Simón, 5 meses. Hasta 5 meses es el escenario que maneja el gobierno, que podemos tardar en suprimir la epidemia. Porque es que además, o la pandemia, porque tampoco pensemos que una vez los contagios bajen, vamos a poder quitar las restricciones. Porque sabemos que si las quitas antes de tiempo, hay un riesgo muy alto de reinfección. Pasó en la gripe española del año 18. Por tanto, eso ya lo sabemos. Entonces, si vas a estar 5 meses con la economía parada, ¿cómo el sector productivo hace frente a los pagos? Pagos de salarios, pagos de acreedores financieros. Podemos decir, el gobierno se hace cargo de parte de los pagos, como dice, me voy a hacer cargo de las bajas. ¿Tiene el gobierno la capacidad de hacer frente a 15 millones de pagos salariales durante 2, 3, 4 meses? ¿Se va a hacer cargo del pago de las hipotecas o vamos a implantar una moratoria en las hipotecas como en Italia? ¿Qué va a pasar con el pago, los vencimientos de deuda de las empresas? Y termino, si no se produce, aunque el Banco Central le dé cuerda, y cuidado, no estoy criticando que lo haga, pero tengámoslo claro, si no se produce y el Banco Central refinancia, lo que tenemos es poca producción, mismo poder adquisitivo y precios altos. Por tanto, el problema de escasez lo tenemos igual. Pero ese problema de escasez, por ejemplo, ayer hacía una mención especial a este asunto, que es la parte más sensible al consumidor y a todo el que está desde casa, que es los bienes básicos, es decir, el consumo de primera necesidad y todas aquellas cosas que están en las cadenas, en los supermercados, ¿no? Entonces ayer decía una cosa con bastante sentido común el presidente de Mercadona, el señor Roch, cuando presenta los resultados de Mercadona, y entonces dice, bueno, es que aquí
España, precisamente, una de las cosas que funciona siempre y funciona especialmente en los momentos de crisis, en los momentos de como este, es las cadenas, el funcionamiento de las cadenas alimentarias, la disposición de que existan inventarios, no solo de producto terminado, sino también de los insumos necesarios para ir transformando e ir que no falte en ningún momento liquidez desde el punto de vista de los medios, de los bienes de consumo, ¿no? Entonces yo creo que eso ahora mismo y por hoy en España está bastante cubierto. Luego, hay partes de la economía que no se paran, es decir, al fin y al cabo, esta es una crisis de demanda, y esa crisis de demanda que afecta a corto plazo es una crisis que tiene una incidencia muy grande sobre el consumo y sobre el sector exterior. Entonces, ¿cuál fue una de las primeras medidas que se tomó en China? Pues evidentemente dos. Por un lado, la suspensión de liquidaciones de impuestos, especialmente los impuestos indirectos, que son los que más atañen al consumo, y por otro lado, rebajar los aranceles. Entonces, una de las cosas que se tienen que hacer desde el punto de vista de una acción coordinada, es decir, no solo de los recursos que tiene el gobierno de España, sino también también de la Unión Europea y de los países del G20, es o suspender los aranceles o rebajarlos significativamente. Es decir, medidas que ayuden a la liquidez, tanto sea desde el punto de vista monetario, que para eso están los bancos centrales, desde el punto de vista fiscal, que para eso está la cuestión de los impuestos, pero también en cosas donde se preserve o al menos se pueda mantener durante un cierto periodo de tiempo los salarios, las cotizaciones, en fin, las obligaciones de, por ejemplo, cuando tú mandas a casa, pues gente a teletrabajar, ERTES, es decir, suspensiones de la producción, fundamentalmente porque tienes que mantener o blindar esas cadenas de distribución de que lleguen al consumidor final. Entonces, ahí yo creo que España y también una buena parte de los países europeos en ese sentido pueden estar preparados. ¿Cuál es el problema? Que no está encima de la mesa esa política coordinada. Es decir, lo que ha habido ha sido una cosa que la Comisión Europea anuncia, un fondo de 25.000 millones de euros que no existen, porque no hay posibilidad de sacar del presupuesto comunitario que caduca este año, es decir, que vence este año, no hay una partida disponible de 25.000 millones para financiar eso. Es decir, estamos hablando de pedir un crédito al Banco Europeo de Inversiones, que el Banco Central Europeo eventualmente mañana, cuando se reúna, hubiera algún tipo de liquidez fuera del sistema bancario que pueda llegar de forma directa a las pymes. Se están barajando muchas posibilidades, ¿no? Pero en cualquier caso, las dos fuentes principales de liquidez, sea por el lado monetario o sea por el lado fiscal, es necesario que estén presentes, porque esto es una crisis de demanda. Bueno, yo creo que no es solo de demandas, sobre todo de oferta, porque si la gente no va a trabajar a las fábricas, es decir, si ordenas cuarentenas obligatorias, la gente no produce. Y si no produce, el problema es cómo abasteces de producción a las tiendas. La importación es clave, y ahí coincido, hay que bajar aranceles justamente porque si España se para, al menos que podamos importar. Pero tengamos presente que nuestra capacidad de importación también es limitada. Es decir, las importaciones es deuda con el exterior que estamos contrayendo y que hay que devolver. Y claro, si estamos dejando de producir, es decir, nos empobrecemos, porque lo que no se... O sea, aunque haya una recuperación en V, que no la va a haber, lo que no has producido no lo produces mañana. Bien, es decir, podrás acelerar la recuperación, pero la producción que has perdido hoy no la produces. Entonces, si se alarga el frenazo de producción, eso es PIB que dejas de producir. PIB que dejas de producir al tiempo que estás importando sin exportar para abastecerte con lo básico. Entonces, al final, la solvencia del país también se va deteriorando. Y, por tanto, por mucha liquidez que dé el Banco Central, si los exportadores extranjeros no nos quieren financiar, ahí vamos a tener un problema. ¿Que aún estamos lejos de ese escenario? Sí, por supuesto. Pero tenemos un problema financiero muy grave en ciernes, de cómo se mantiene la economía funcionando sin producir, y tenemos un problema sanitario no resuelto. Y van a venir medidas mucho, mucho más drásticas. Noticia de última hora, Italia acaba de cerrar todas las tiendas del país, salvo las farmacias y las relacionadas con distribución de comida. Todo lo demás, bares, etcétera, todo absolutamente cerrado. Y creo que ese es el espejo al que nos vamos a mirar, porque la pandemia
y ahí es donde veo diferencias muy importantes con otras a las que nos hemos enfrentado, sola no se va a frenar. Con las medidas que hemos tomado hoy y con el tipo de comportamiento que está adoptando la población española, sola no se va a frenar. Y por tanto, si la pandemia se sigue extendiendo como en Italia, habrá que ir a medidas italianas y chinas, y eso significa parar el país. Ya veremos si no antes, que es muy probable que aparezca, tanto sea por la industria biomédica americana, cuando se vaya extendiendo el virus, como sea por la China, la vacuna. Eso es una cosa que también no hay que, bueno, no hay que olvidar. Pero yo no confiaría además... O sea, a 2 años vista, sí, a año y medio... Tal vez. A meses vista, no me la jugaría. Probablemente mucho antes, pero la cuestión ahí es que tú necesitas básicamente, y sobre todo cuando lo que estás afectando, en el caso, por ejemplo, de la economía española, es el próximo mes es tirar a la basura la Semana Santa. O sea, eso es lo primero en términos de turismo, de cadena de valor, etcétera. Pero todo aquello que afecta especialmente al consumo y además todo aquello que depende del sector servicios, que es lo que le ha pasado a China, todo eso se recupera de una forma mucho más rápida. Es decir, esto no es un terremoto, no es una guerra que destruye las empresas y destruye el capital físico, no, que entonces sería imposible levantar. Si no hay quiebras. Imposible levantar, pero es que todavía las quiebras es muy difícil que las haya, porque primero en España todavía no se ha paralizado la producción. Ya, es decir, es que como mucho, las medidas que se pueden hacer de respaldo, que son las que ya se están empezando a tomar, es precisamente para evitar eso. Entonces, vamos a confiar también en que esto ya está pasando. Pero es que la epidemia no está pasando, es que ese es el problema. La epidemia no se va a frenar y desde luego con lo que han hecho hasta ahora no se va a frenar. Entonces va a haber que tomar muchas más medidas sanitarias, mucho más lesivas para la economía, y eso, para mantener la economía, requerirá de medidas económicas más compensatorias de las que se han adoptado hasta la fecha. Porque vemos ahora la curva al principio. Es decir, la curva de los contagios de la muerte lo estamos viendo al principio. Pero es que la ves en Italia. Pero es que en Italia nosotros la estamos viendo con 3-4 días de retraso. Eso, 5. Italia entonces, se ha desmadrado la cosa. No, pero es que eso hay que esperar, es decir, hay que esperar que aumente. Entonces, en el momento en el que se haga el pico, entonces ya veremos las cosas de otra manera. Cuando se adopten medidas como en Italia, puede hacer el pico. Esperemos ese escenario, lo iremos viendo. Si esto es día a día, tampoco conviene correr mucho, porque la imaginación no es necesariamente un órgano, la verdad, eso ya lo sabéis. Bueno, don Javier, muchas gracias, don Juan Ramón, muchas gracias. Seguiremos evaluando cómo progresa esto, naturalmente, en los próximos días. Nos vamos ahora a la tertulia política para seguir hablando de lo mismo, que sea desde otro punto de vista, así que Calm Plus. Sí, porque combate la ansiedad, combate también la angustia, el estrés, si nos cuesta dormir nos va a ayudar a conciliar el sueño, porque Calm Plus contribuye al correcto funcionamiento de nuestro sistema nervioso. Podemos consultar a nuestro farmacéutico o dietista o lo podemos comprar en parafarmaciamundonatural.es. Mundo Natural.